Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema interesante. Tiene que ver con lo social, tiene que ver con las políticas sociales que han desarrollado los distintos gobiernos y que impactaron en la ciudad de San Francisco. Todo esto en busca de algo que en épocas más modernas conocemos como el estado de bienestar. Es decir, ¿qué políticas desarrolló el Estado para que aquellos que revisten una condición de mayor humildad, de mayores necesidades en la sociedad, puedan ascender socialmente? Sobre esto hablamos hoy en Huellas con Arturo Benedel. Arturo, estado de bienestar. Bien, bueno, el estado de bienestar, que es algo muy tratado siempre cuando se habla de cuestiones sociales, como decías vos, en distintos lugares del mundo, es algo que comienza por allá por mediados del siglo XIX, claro. Es decir, cuando de alguna manera se organiza o comienza a organizarse el proletariado en el mundo, los obreros, la gente que trabajaba, que aspiraba no solamente a trabajar y a trabajar en forma más organizada de lo que se venía haciendo hasta ese momento, un poco a favor de ellos mismos también, no solamente a favor de los patrones, sino también después de qué manera podían usufructuar el beneficio que ellos tenían por el trabajo. Claro, ¿de qué manera te rendía para un bienestar tuyo y de tu familia? Para trazar una línea muy simple de ese proceso histórico, ¿no es cierto? La revolución industrial trae aparejado una gran cantidad de proyectos, pero también un nuevo perfil de sociedad, la sociedad urbana, la sociedad industrial, los trabajadores concentrados en fábrica y a partir de allí situaciones de inequidad o situaciones de injusticia que empiezan a tratar de ser revertidas a través de luchas sindicales y de planteos, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con lo que se ganaba, con la vivienda, con el acceso a la educación, a la salud y todo lo demás. Claro, y que no fue fácil porque costaba vida. O sea, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, donde una protesta obrera significaba hasta la condena a muerte y aplicación de la pena de muerte a quienes reclamaban por esas cosas, ¿no? O sea que no fue fácil, no fue sencillo llegar por eso a decíamos, conseguir las cosas que había. Un trazado muy lineal como para poner un contexto a un proceso que si se quiere todavía está en proceso. Sí, no va a terminar nunca. Exactamente. No, es algo que nunca va a terminar porque como todo es cambiante, es necesario ir adaptándolo. El tema de entonces era de ver de qué manera el Estado, de alguna manera, ofrecía también bienestar a su gente o a la gente más humilde o a quien podría necesitarlo cuando no tenía a su alcance medios propios para hacerlo. Esto comienza por allá en la Argentina, obviamente se manifiesta más comienza a manifestarse con Irigoyen, cuando comienza a sugerir y a llevar al Congreso algunas leyes que iban a darle algún bienestar más a las personas también, como habían sido el tema de las jubilaciones y también los horarios de trabajo. Limitar el horario de trabajo. Fue lo primero. La jornada de 8 horas. Digamos. Claro, la jornada de 8 horas que no fue fácil aplicar. No. Para nada. En San Francisco mismo tuvimos huelga muy importante, como el año 29, ¿no es cierto?, que fue también muy cruenta, como decíamos recién, que todos estos reclamos a veces costaban vidas, porque no había una decisión patronal de aceptar mansamente las leyes que bajaban desde la nación. Sí, porque todo esto significaba a su vez menos ganancia para el patrón. Claro, en ese caso era así.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Ahí comienza a manifestarse esto. Y el que lo vislumbra más es el Perón, el coronel Perón en aquel momento, señor. cuando luego de la Revolución de 1943, él estando en la Secretaría que le corresponde a él, que atendía precisamente todos los temas sociales, ¿no es cierto?, del gobierno de la Revolución. Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría de Trabajo y Previsión. Él comienza a vislumbrar que había una gran posibilidad desde el gobierno nacional de entonces de brindarle a gente más necesitada, que era una masa muy importante dentro del país, algunas mejoras. Y comienza haciéndolo desde el punto de vista sindical, primero, y luego, cuando él ya llega a ser presidente en 1946, a políticas efectivas de Estado para favorecer a la clase trabajadora. De ahí viene, ¿no es cierto?, esa gran adhesión de millones de personas a la causa política que él tenía. Sí, señor, era en respuesta a políticas concretas. En respuesta a políticas, ¿no es cierto?, que por un lado se aplicaban desde la Fundación Eva Perón, pero la mayoría eran decididamente por leyes y era absolutamente tratado en el Congreso y estaba todo muy legislado. ¿Qué se daba en ese momento? Y con garantía, los temas de los horarios, Sí, señor. el aguinaldo, las vacaciones y el apoyo desde el gobierno, con infraestructura para sostener eso. Claro. Porque no era simplemente que te damos las vacaciones y vos te quedabas en tu casa. No, existía a través de los gremios generalmente y de los sindicatos, por ejemplo, las colonias de vacaciones, que son los grandes hoteles que al día de hoy todavía están en muchos lados del país, donde los obreros podían ir a disfrutar de vacaciones como nunca antes, porque hasta ese momento eso era algo limitado a personas de un cierto poder adquisitivo, Claro, absolutamente. que podían pagar en un hotel lo que el hotel cobraba para viajar con su familia. Ahí tenemos como ícono, por ejemplo, la colonia de vacaciones de Embalse de Río Tercero. Claro. Una, por ejemplo. Chapadmalal. O las de Chapadmalal. cierto? Exactamente. O sea, eran- Esas a nivel de Estado. Y después estaban las gremiales. Las gremiales, que estaban en todos los sitios turísticos de la Argentina, los gremios tenían sus hoteles de muy buena calidad. Claro. Eran hoteles de muy buena calidad. Pero fíjate vos que en San Francisco, por Francisco, ejemplo, sí. eso es lo que nos interesa a nosotros, Sí. ya antes de esto, incluso durante la intendencia de un radical, como fue Raúl Villafañe, él, preocupado también por esa cuestión social, había implantado en el año 1938 la colonia de vacaciones infantil, Sí, por señor. lo menos, en Miramar, En Miramar, sí, señor. que luego pasa a ser, cuando se pierde esa colonia por cuestión de las inundaciones, surge la colonia de La de vacaciones de Unquillo, que es de la Municipalidad de San Francisco, que al día de hoy todavía la tiene. Bueno, eso también ya era un aporte social importante. La presencia de la Casa del Niño, ¿no es cierto?, acá en San Claro, Francisco, exactamente. que es de un gobierno demócrata, concretada después finalmente o terminada por gobiernos radicales. O sea que hubo siempre una presencia, pero no tan fuerte como la que impuso luego El peronismo. pero el peronismo, que abarcaba al país en su totalidad. Y el impacto en San Francisco. de Y el esa impacto en política. San Francisco, nosotros podemos verlo, que evidentemente los más beneficiados en principio eran los chicos, que seguían disfrutando, ya con un gobierno peronista también a nivel municipal, de esta colonia de vacaciones donde iban 15 días. O sea, una vacación prolongada, hoy Claro. prolongada, ¿no es cierto?, donde los chicos iban en tanda de varones por un lado, de niñas por otro, a la colonia de vacaciones, con alimentación, con Todo ropa, pago. con los juegos, todo pago llevado allá, con gente capacitada que los controlaba y que los cuidaba en el lugar, que se le atendía el tema de la salud también, y se había intensificado también en San Francisco lo que era la asistencia pública, el servicio Claro. de asistencia pública, Se extendían los servicios. por supuesto, y se le prestaba mucha atención a lo que era la Casa del Niño. Claro. O sea que ahí había una contención, por lo menos en la parte de salud, muy fuerte, y obviamente, si bien no estaba muy promocionado todavía a nivel local, existía todo aquello también de la vacación a través de las obras sociales, Claro. de los gremios. Claro. Pero lo que más se manifestaba aquí en San Francisco fue
que el gobierno nacional le proveyó el agua potable, fundamental. Nosotros siempre volvemos al tema este de la salud, que fue fundamental el agua potable, e inmediatamente después, pero con mucho trabajo y mucho reclamo, la instalación de las cloacas. Servicio de cloacas. El servicio de cloacas. Porque acá todavía en funciones aquí toda en la zona céntrica, digamos. Sí, todo ese sistema es de los años 50. Hay que tener en cuenta que acá se plantea fue un error tal vez de cálculo en el momento que se hizo la obra de agua, porque se abasteció a un sector importante de la ciudad, no a toda la ciudad, pero un sector muy importante de agua potable, ilimitada, y no teníamos cloaca. Entonces claro, toda esa agua ingresaba a las napas. Y ahí aparece el problema de las napas. Ahí aparece el problema de las napas, que provocó hasta resquebrajamiento de edificios. Sí, señor. ¿No es cierto? Que cedía, todo el subsuelo cedía. Entonces comienza a desarrollarse con alguna premura, pero la obra era muy grande y muy difícil de hacerla, porque precisamente la napa estaba alta, de los desagües cloacales de San Francisco, para hacer que el agua vaya a la cañada de San Antonio. Sí, señor. Entonces fue una cosa un poco complicada, pero eso tiene que ver con la preocupación que había también por traer acá beneficios de lo que veníamos hablando, el estado de bienestar, que es lo que daba el Estado para el bienestar de la gente. Pero un dato interesante era cómo esto impactaba también dentro de la familia. Fue el periodo en que el Banco Hipotecario Nacional comienza a dar créditos con facilidades a la persona que tenía unos ciertos recursos, Sí. pero que era empleado. Pero que era empleado, un trabajador podía acceder a ese crédito. Claro, un trabajador estable y con cierto nivel de ingreso podía acceder a la casa a través del banco hipotecario. Y ya sobre el final del gobierno justicialista, antes del año 1955, se firma en San Francisco y a través del Banco de la Provincia de Córdoba, no del Banco Nacional, los créditos a 50 años. Sí, señor. A 50 años para que se construya lo que ahora es el Barrio Obrero, o que se lo conoció como el Barrio Obrero, que está en las inmediaciones del hospital, en lo que es barrio hospital precisamente. Barrio Hospital, Barrio San Francisco. Pero todo ese sector fueron gente que eran trabajadores que pudieron comprar el terreno y acceder al crédito para construir. A 50 años. A 50 años. Yo no sé si eso rigió, si en algún momento alguien saldó antes, pero si fuese así, esa gente, o la familia, o los descendientes... Deberían haber terminado de pagar en el año 2005. En 2005, hace poquito, hace 10 años, terminaron de pagar aquellos créditos de esa casa. Así que fíjate vos si había facilidades y posibilidades para algunos de llegar a tener una propiedad. Pero lo otro también era el confort dentro de la casa. Hasta entonces, para mantener algo refrigerado o frío, era la heladera de hielo. Tenías que comprar la barra de hielo. Había que comprar la barra de hielo. O el pozo. O el pozo. Y para cocinar, la cocina económica de leña, Sí. o el brasero. O el brasero, claro. Con eso se cocinaba. Surge sobre finales de los años 40 en San Francisco por lo menos, una promoción importantísima de que era necesaria la heladera. Claro. Era necesaria la heladera, que eran las eléctricas o de querosén. O de querosén, que esas se promocionaban mucho para el campo, o para los sectores donde no había electricidad, y la cocina a gas de querosén. Todavía ni siquiera se venía con el gas envasado en garrafa, Claro. sino con la cocina de gas de querosén. Pero eso significaba un salto cualitativo en la calidad de vida enorme. Y por supuesto. Refrigerabas, mantenías en buenas condiciones Por supuesto. los alimentos y los Y cocinabas. vos fíjate que todo, incluyendo la vacación misma, ¿no es cierto?, que es una cuestión saludable, todo apuntaba a la salud. El agua, la cloaca, la heladera, el sistema nuevo de cocinar, la vacación, todo apuntaba a mejorarte el estado de salud. De ahí viene el aumento en las expectativas del nivel de vida de las personas. Claro, se entiende clarito. A esto habría que sumarle como última acotación, me parece, Arturo, bueno, la construcción de escuelas. La construcción de escuelas que también. fue una política nacional que llegó también a San Francisco con la Escuela Nacional 109, la Nacional 270, la Nacional 36, pero la creación también de la Escuela Profesional de Mujeres, que originalmente funcionaba en la Escuela Núñez, que es la que da origen a lo que actualmente es Bailón Sosa. Claro. La Escuela Profesional de Mujeres para darle formación profesional y laboral a las mujeres, y también no anexo, sino sumándose a lo que era la Escuela del Trabajo
que venía de un gobierno demócrata del año 1935, se suma una escuela de formación técnica que es actualmente la Teodoro Ostegiano. Claro. Y dentro de la fábrica militar, ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, señor, la escuela de aprendices, era gente que iba exclusivamente a aprender un oficio, a trabajar sin toda la otra parte teórica que, bueno, que algunos querían soslayarla por algunas urgencias laborales. Pero fíjate vos que esto también influía en la industria de San Francisco, porque acá es en San Francisco donde se produce la primera máquina de coser argentina, claro, en ese periodo. Claro, por la formación técnica del recurso humano. Claro, pero también tenía que ver con el bienestar de la gente en el país. Claro. La primera máquina de coser argentina, que era Godeco, del año 44, y en el año 54, cuando aparece la máquina COP, que es origen actualmente de lo que es Macoser. Claro, que le daba la posibilidad a la mujer en la casa de coser a una escala desconocida para la época. Por supuesto, y además se sumaba a esto el hecho de la Escuela Profesional de Mujeres, donde de ahí surgían muchas mujeres con habilidades hacia la parte de costura, de cocina, de manualidades, que eran un ingreso laboral interesante e importante para la época. Y lo otro era que no solamente esto, sino que también en San Francisco se producían bicicletas, que era un medio de movilidad importante para el momento. La moto viene después, y el automóvil bastante después también. En los años siguientes, pero en ese momento la bicicleta el automóvil estaba lejos, pero la bicicleta era una alternativa. Era una alternativa para ese momento, para la familia incluso. Claro. Entonces en San Francisco se vendían las bicicletas, y no solo esto, sino también las cocinas. Acá también comenzaron a fabricarse cocinas para competir con las marcas nacionales que venían acá. Claro. O sea, fíjate vos, todo ese conjunto de que hoy a lo mejor consideramos común tener una casa, tener una heladera, tener cocina, tener un medio de movilidad. En su momento significaban el paso que los acercaba a los trabajadores, a los obreros, a un estado de bienestar. A un estado de bienestar. Eso es precisamente lo que es, ¿no es cierto?, el estado de bienestar. Y esa es la influencia sobre San Francisco. El estado de bienestar es algo que, bueno, se viene manteniendo así en el tiempo, criticado por unos, ¿no es cierto?, sostenido por otros. Siempre va teniendo algunas variantes y se ha venido manteniendo, ¿no es cierto?, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Sí, señor. Sí, es un debate que está plenamente vigente. Bien, más que interesante, Arturo, y de paso nos vamos explicando con datos concretos por qué San Francisco hoy es como es, ¿no? Por qué hoy tiene un perfil industrial, por qué tiene un perfil laborioso, por qué a lo del campo aquí se le agregó tanta manufactura, ¿no? Bueno, aquí en todos estos hechos se va explicando. Y algo que comentamos siempre, ¿no es cierto?, el nivel de infraestructura que tiene San Francisco es muy importante dentro del contexto de ciudades de este tipo en el país, ¿no es cierto?, que ya viene manejándose desde aquel momento. Si bien hay falencias, pero el nivel de infraestructura que tenemos en obra pública, agua potable del 100%, cloacas bastante, gas natural, la iluminación, pavimentos, mejora de las calles, o sea, dentro de lo que si conocemos otras ciudades en el país, vemos que hay una diferencia. Y además, un estilo de vida, ¿no es cierto?, dentro de todo, donde tenemos ciertas exigencias como para el confort nuestro. Sí, cosa que en otros lugares, muchas de las cosas que tenemos en San Francisco, en nuestras casas comunes, no se ven en otros sitios. Excelente el repaso sobre un momento de la historia del país y su impacto aquí, en nuestra ciudad de San Francisco. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos.
Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Fue un ingeniero y economista industrial de nacionalidad alemana, que a principios de 1971 fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como consejero del proyecto del Parque Industrial Piloto de San Francisco. Barbach nació en Alemania el 2 de junio de 1919. Tras cursar sus estudios universitarios en ese país, cumplió su carrera profesional en importantes empresas multinacionales y en organismos de la ONU. De 1937 a 1939, trabajó en el Instituto Politécnico de Siemens. En el periodo 1939-1942, fue piloto de pruebas e investigación de la Fuerza Aérea Alemana, y de 1942 a 1945 se desempeñó como piloto en la misma fuerza. Terminada la guerra, estuvo detenido 4 años como prisionero en Egipto. En los años 1956 a 1960, trabajó en la Fundación Ford. Fue consultor del Ministerio de Industria y Comercio del Gobierno de la India y de 1960 a 1963 se desempeñó como jefe de diseño e investigación de máquinas y equipos para automatización de industrias. En el periodo 1963 y 1966 trabajó para las Naciones Unidas como experto en parques industriales de la India. Su labor dentro de la ONU prosiguió como experto en el desarrollo de parques industriales y pequeñas industrias en Taipei y Taiwán. Desde 1969 hasta 1971, integró el equipo de Naciones Unidas como experto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Buenos Aires. En San Francisco, permaneció por espacio de 2 años, periodo en el que cumplió una compleja y ardua labor técnica, en colaboración con los integrantes de la Asociación Parque Industrial. Dictó cursos de capacitación y, a la par de su trabajo específico, cultivó una estrecha relación con empresarios y autoridades del medio. Era una persona de sólida formación cultural y afable, lo que le permitió granjearse la estima y el respeto de la gente de San Francisco. A fines de 1972, se alejó del proyecto de nuestro parque industrial y pasó a ocupar otras funciones fuera del país, siempre como representante de las Naciones Unidas. Falleció en 1982 a los 62 años, en Addis Abeba, capital de Etiopía, donde se encontraba desarrollando tareas de su especialidad. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Múnich, Alemania, lugar de residencia de su esposa e hijos. En San Francisco, el folclore nacional tuvo un cultor que durante las décadas de 1940 y hasta mediados de los 70 fue un referente por sus condiciones para la danza, el zapateo y la interpretación con bombo y quena. Se trata de Benjamín Nievas, el Chango Nievas, como se lo conocía artísticamente, o Chachín Nievas, como lo llamaban sus familiares y amigos. Hijo de un ferroviario riojano y madre puntana, había nacido el 15 de marzo de 1919. Con su familia vivió en Barrio Sarmiento, más precisamente en Santa Fe y Dante Alighieri, donde había una casa baja de las típicas de los barrios construidas en los años 20, con un gran patio de tierra y muchos árboles. En ese ambiente, Nievas empezó a despuntar el gusto por el folclore.
Pensó en una superación de sus aptitudes y se trasladó a Córdoba, donde se perfeccionó para regresar y comenzar a entregar su arte. Nilda Nievas, su hermana y compañera de danzas durante muchos años, llena de satisfacciones y con recuerdos que la acompañan, lo memora así. ¿Y esa pasión que él tenía por el folclore, de dónde le venía? Creo que nació con la pasión por el folclore. Y era tal la locura que tenía que vivía con el folclore. Era folclore, era amor. El arte para él era su vida. Como que lo desarrollaba muy bien, porque era un muchacho que era simpático, un muchacho siempre con una sonrisa amplia, lleno de amor para todo. Trabajar para ayudar al que necesitaba, como esas palabras de él que decía, llévalo vos, yo para qué. ¿Viste? Cosas que hoy se encuentran muy pocos, que trabajan para entregar lo poco o mucho que ganaban a otra persona que lo necesita. Y él lo realizaba, él lo hacía de esa manera. ¿Él era quenista? Sí, al último toca quena, que tocó hasta con la nariz la quena. Esta que acá todavía tengo que ver uno que toque la quena con la nariz. Pero él era lleno de amor, pero un señor bailarín, un bailarín que cuando él salía lo hacía con tanto amor que te quedabas ahí, te quedabas esperando eso que decían, pero bravo, que te salía esa palabra, ¿viste? Porque era una cosa, ya te digo, dentro de su sencillez, creo que, no sé, tengo que ver un bailarín así con tanto amor, con tanta dulzura para el desempeño de las danzas. ¿Y también daba clases? Pues por supuesto, daba clases gratis, a la cual sacaba chicos grandes, sacó grandes bailarines aquí, que luego formaron conjunto, pero él no cobraba, siempre era así, desinteresado totalmente, que es muy difícil de encontrarlo hoy, ¿viste? Es muy difícil. La humilde casa de los Nievas en Barrio Sarmiento recibió la visita de muchos artistas de la música nacional, del tango y el folclore. Pero también estuvieron allí el director de cine Armando Bo y la actriz cinematográfica Diana Ingro para comer un asado, porque a los 30 años Chachín ya era muy conocido en la región y había filmado escenas de una película con ellos en la zona de Brinkmann. En el Archivo Gráfico y Museo Histórico está la documentación del contrato que el Chango Nievas firmó para rodar escenas de un zapateo en la película Con el sudor de tu frente, que en el año 1949 se filmó en Brinkmann, con dirección de Román Viñoli Barreto, producción de Armando Bo y la actuación de Diana Ingro. ¿Cómo eran esos bailes que se armaban en el patio de la casa, patio de tierra, con árboles, en Barrio Sarmiento? Bueno, ese vendría a ser, eran ensayos que se realizaba ahí. Como no se tenía otro lugar, entonces se hacía en ese gran patio de tierra. Entonces ahí sí que era la polvareda, como quien dice, cuando zapateaban, se levantaba la polvareda. Teníamos que regar antes para que no se levante tanta tierra, porque también te voy a decir, se zapateaba. Al levantar tierra, como quien dice, ¿viste? Porque es la verdad, era así. Entonces era una cosa que nos quedó en ese recuerdo en el barrio para todos los vecinos que estaban todos a la orilla mirando como como si estuvieran mirando un espectáculo, porque conocían mucha gente ahí también. Claro. ¿Y vos cuándo te incorporaste al elenco del Chango Nievas, como bailarina? Bueno, como bailarina con 12 años. Y ya como primera bailarina, ya con 15. ¿Viste? ¿Y cuánto tiempo duró eso? Siguió, desde los 12 no dejé de bailar. Siguió hasta que pude llegar a primera bailarina. Yo no empecé como primera bailarina. Resultaba difícil de él tomarme como primera bailarina por ser su hermana. No le gustaba mucho que fuera su bailarina. Pero luego,
al ser su primera bailarina, está tan contactada con él, se ve que adquirí un poco más que las demás bailarinas. O me nació lo que le había nacido a él, ese amor inmenso al folclore, al cual yo lo llevo adentro. Hoy también, yo escucho cualquier lugar que paso, que siento los ritmos de algo de folclore que se está perdiendo muchísimo, soy capaz de pararme y escucharlo porque me conmueve, que me lleva hasta para caerme, se me caen las lágrimas de escuchar eso. Los años que tengo, me pasa lo mismo, no seré la misma bailarina de antes, pero lo llevo tan dentro de mí que hoy ya va acompañado con otra cosa que no tendría que ser, con las lágrimas, que antes era toda alegría, algarabía, palmas, 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 y hoy desgraciadamente te lleva a las lágrimas, porque te trae esos recuerdos que han sido muy lindos antes, pero hoy ya es más unido un poco a la tristeza, ¿cierto? A la tristeza por recordar esas cosas tan lindas y no tenerlos. La Embajada del Chango Nievas incursionó en infinidad de festivales locales, provinciales, nacionales y hasta en Brasil, Chile y Bolivia. Y tuvo una estrecha relación artística con el bailarín Santiago Ayala, el Chúcaro. El barrio Sarmiento fue un barrio muy unido, un barrio sencillo, un barrio de gente trabajadoras, toda, qué sé yo, que fue para nosotros como si fuéramos todos hermanos. Los uníamos todos, veníamos todos, nos ayudábamos entre nosotros. Era un barrio así. En los últimos años él se dedicó a la fabricación de bombos. ¿Cómo llega a eso? Llega a eso porque tuvo un preinfarto, al que le impidió seguir bailando, porque no podía agitarse. Entonces, como él siempre, mientras bailaba, también tocaba instrumento, un ratito cada cosa. Hasta el piano tocaba. Con 2 dedos, pero tocaba hasta el piano. Entonces empezó con el bombo, la quena, que era un señor de la quena, y como bombista lo quería llevar Horacio Guaraní, lo quiso llevar a toda costa, y no quiso por su conjunto, por sus chicos, decía, no, por mis chicos, se quedaba por sus chicos, ¿cierto? Entonces tiene un ataque nuevamente, que ya fue bastante serio, al cual definitivamente ya tiene que dejar el folclore, que todo, arriba de la mesa tiene que dejar quena, bombo, todo, porque estaba su salud. Entonces él siguió como gran bohemio, siguió concurriendo a la peña, estaba la peña a la posta, a tocar quena o bombo con un grupo de amigos, pero ya no ser contratado, ir a una presentación, no. Iba a las peñas libres, como para entretenerse, como para seguir con lo que a él tanto le gustó, al cual se daba cuenta que no llegaba. Cuando se le hizo la despedida, que él se retira del folclore, él mismo dijo, hermana, esto no será esta fiesta tan grande que me hicieron los amigos, que yo ya estoy por entregar el rosquete. Che, no será que esto, fíjate, me murió. Él era lleno de amor, pero un señor bailarín, un bailarín que cuando él salía lo hacía con tanto amor que te quedabas ahí, te quedabas esperando eso que decían, pero bravo, que te salía esa palabra, ¿viste? O sea, el Chango Nievas, para ambiente folclórico, el Chango Nievas, para los amigos Chachín. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.